Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera temporada de Los libros que nos hacen. Estamos aquí muy contentos, Alfonso y yo, de regresar a las grabaciones de este podcast centrado en los libros, en los autores, en las ideas. Después de un buen rato, ¿no? Que estuvimos Sí, bastante. sin hacer mucho, volvemos, pero ahora en una nueva edición, nuevo formato, metiéndole un poquito más de producción. Con la idea pues de llegar a más gente con un mejor contenido, ¿no? De darles pues más calidad en en lo que reciben. Muy contentos. ¿Cómo te sientes de estar de vuelta? Pues bastante bien, emocionado. La verdad es que este tema nos gusta muchísimo, es algo que nos apasiona y justo es eso, es el placer de hacerlo. Si bien surgió en un proceso de pandemia, como de compartir algo a través de las transmisiones que hacíamos en nuestro modelo de agencia, academia digital y empezar a amplificarlo en un aspecto más cultural. Vimos que tiene un buen interés, un buen recibimiento, principalmente en Spotify. En Instagram empezó a crecer un poco la cuenta, entonces eso nos motivó, nos emocionó y justo por esta razón decidimos regresar a digamos, nuevo lanzamiento, esta tercera fase. Esperemos que les guste mucho. La verdad es que traemos buenas propuestas. Escucharemos ampliamente las suyas, que es lo que han estado leyendo o qué les han parecido los otros episodios. Si es la primera vez que nos escuchan, bienvenidos. Tómense un cafecito, una bebida agradable para acompañarlo, o si están haciendo cualquier otra actividad mientras nos escuchan, pues espero que sea amena y que el día de hoy pues tengan algo enriquecedor con lo cual regresar a sus actividades cotidianas. Sí, buenísimo. La verdad es que hemos tenido como mucha sorpresa porque este podcast se escucha en muchos lados, no solo en México, digamos que es de donde somos nosotros. Tenemos gente en Venezuela, en Colombia, Argentina, Chile, que la verdad es que pues nos sorprende mucho y pues nos alegra también poder presentar no solo cosas de, digamos, literatura pues muy universal, ¿no? Sino también de repente cosas muy nacionales que tal vez para nosotros representan mucho, como es el caso del episodio de hoy, y que pues tal vez afuera no se conocen tanto. Entonces, bueno, siempre es un gusto poder compartir con gente y de personas de otro lado, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas, esperamos que disfruten este episodio. Esta es una introducción inicial, no es que vayamos a estar repitiendo esto siempre. Entonces, pues vamos a comenzar hoy con un libro que traemos de un autor mexicano muy famoso, no en México, es un autor muy querido, es José Emilio Pacheco, con su obra, yo creo que es la más representativa, Sí, ¿no? yo también pienso Que que sí. es Las batallas en el desierto. Es este pequeño libro, es una novela muy cortita, ¿no? Es una novela que a mí personalmente me la compartieron por primera vez en la secundaria. Es algo que es uno de estos libros que te empiezan a introducir cuando estás en literatura mexicana, ¿no? Que te comparten. Tiene ciertas características que ahorita vamos a platicar, pero tú cuéntamelo, ¿cuándo lo habrás leído también? Pues fíjate que curiosamente, o no sé si pues esperadamente, también en la secundaria fue una profesora la que nos habló del libro. Creo que es muy común, como bien mencionas, que en esas épocas sea más bien la incitación a la lectura de este texto. Y esa maestra en particular me llamó mucho la atención porque recuerdo vagamente cómo nos escribió la letra de una canción de Café Tacuba en el pizarrón. Nos estaba explicando los versos de la rola y a mí me valía a madres, ¿no? Creo que a todos les valió. Recuerdo que lo hizo, pero no me acuerdo qué decía la letra ni tampoco exactamente de qué trataba en ese momento el libro, ¿no? Ya después lo leí como cultura general, pero esta maestra que era de matemáticas además, pues nos invitó justo a la lectura de este texto. Pues fue mi primer acercamiento. Posteriormente conocí otras obras del autor que me gustaron mucho, que ya iré comentando, pero sí, me parece que es un texto que está muy marcado en nuestra identidad Sí, sí. mexicana, ¿no?
Sí, sobre todo eso, creo que es algo que es una novela que tiene mucho de este sentir mexicano, y sobre todo chilango, digamos, o de la Ciudad de México, ¿no? Entonces el DF, todavía hay mucha gente, sobre todo gente de fuera del país, que todavía le dice DF aquí a la hora CDMX. Siempre le dijeron México, ¿no? No, Fuera del DF le país. dicen mucho. Fuera del país, yo creo que Pues, sí. internamente ya está el CDMX, pero por fuera mucha gente todavía es DF. Entonces, este libro, digamos que la Ciudad de México, la colonia Roma, es parte como central mucho de la historia, ¿no? ¿Qué podríamos decir de José Emilio Pacheco? Bueno, este libro se escribió en 1980, ¿no? Ese es cuando se escribe. José Emilio Pacheco nació en 1939, murió en el año 2014, novelista, cronista, ensayista, muy aclamado, muy premiado en muchos lugares. Sin duda creo que esta, pues como decíamos hace tiempo, hace unos minutos, es como su obra más reconocida, en parte por esta cosa de que se comparte mucho como dentro del plan de estudios. Ahorita no sé si todavía sea parte de, pero yo recuerdo que sí era como fundamental, no era parte de. Una particularidad que tiene, creo, es que que es muy corta, es una novela de muy pocas paginitas, es muy sencilla la prosa, ya a nivel narrativo es una prosa muy sencilla, y tiene este tipo de escritura como posmoderna donde no hay mucha atención a lo gramatical. ¿En qué sentido? Pues de conectar como con la voz real, la oralidad que tenía en digamos, lo que trataba de expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la narrativa es como muy libre, ¿no? Es una lectura que tú vas pasando y de repente tal vez quieres pausar, estás buscando el punto y aparte y no puedes, ¿no? Porque te va llevando, no hay guiones, no hay signos de interrogación, Recursos de lectura, no ¿no? hay estos recursos para detenerte, pero la historia así te va llamando, ¿no? Sí. Entonces, una cosa interesante de eso, me parece, es que los que somos mexicanos y la estamos leyendo, es muy fácil de ir como siguiendo la línea, pero si la leyera alguien de otro lado, de otro país, por la misma construcción, pues de la jerga, ¿no? De las marcas, de repente los lugares, cosas muy contextuales, creo que necesitaría muchas notas al pie, una versión comentada, cosas de este tipo que a pesar de ser una obra chiquita, pues tiene, ¿no? Sí. Y tal vez nosotros no nos damos cuenta de eso porque va pasando la lectura y muy natural, ¿no? Va fluyendo muy en este tipo de escritura pues postmoderna, ¿no? No sé si esta otra cosa o esta otra obra que tú leíste tiene como este tipo de escritura, o podrías decir que es algo que tiene José Emilio Pacheco, o solo lo usó para esta obra. No, sin duda es un reflejo identitario del estilo narrativo del autor. La obra que le comentaba yo a Ángel es la del Principio del Placer. Me pareció bastante bueno, sobre todo porque en ese tiempo cuando lo leí, pues rompía el esquema convencional freudiano, ¿no? De cuando él toma los conceptos, digamos, patológicos o hablar del desarrollo de patologías emocionales, en este caso el principio del placer, y que José Emilio Pacheco pues me diera otra perspectiva de lo que podría significar esta connotación o este concepto. Me gustó mucho, pero sí tiene un poco este estilo, no al mismo grado de Batallas en el Desierto. Creo que es un rasgo más emblemático de la obra en sí misma. Pero sí está el estilo narrativo, identitario, nacionalista un poco, no en el sentido patriótico, sino más bien en el reflejo de una identidad como tal vez Octavio Paz lo llega a hacer, ¿no? En El laberinto de la soledad o cosas por el estilo que empezaron a tener un emblema pues bastante marcado, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo del plan de estudios, recuerdo que sí de ley, yo estudié en una escuela cuyo nombre secundaria era Juan Rulfo. Entonces leímos una obra de Juan Rulfo. Y digo leímos, sí, entre comillas, porque la neta yo no los leí, ¿no? Yo empecé a leer hasta la prepa, tal vez más formalmente. Y otra obra emblemática fue El Periquillo Sarmiento, si mal no recuerdo, ¿no?
que también es como famosilla, Sí. como de este carácter, de representación de la mexicaneidad, tal vez, ¿no? Pero sí creo que Las batallas en el desierto, justo por esa razón, sobresale de sus otras Sí, obras. sí, sí. Sí, y bueno, ¿de qué va este libro? Sin meternos demasiado a contar, porque habrá gente que tal Spoiler. vez, habrá gente que tal vez no lo haya leído, que pues es válido, ¿no? Esta es una invitación también para que cuando Exactamente. no lo hayan leído, pues se adentren, les entre esa espinita como para decir, a ver, ¿de qué hablan estos dos locos, Y no? no, y la ventaja es que es un libro que así te lo echas en un café, 2 horas, y rico, o sea, se te pasa, te entras a la historia, y yo creo que es de esas lecturas de en cualquier momento te lo puedes echar y lo vas a disfrutar. Una cosa que para mí tiene mucho este libro es que a mí me marcó, digamos, es una historia que leí, no es que la esté leyendo y leyendo, la leí en su momento, me marcó bastante por esta como facilidad de ir avanzando, como que no me había encontrado yo con un libro que fuera como, ay, como que era esta cosa que en la secundaria uno de, ay, tengo que leer. Qué hueva, ¿no? Ajá, y de repente te encuentras una lectura que te hace ir avanzando, entonces eso me parece, o sea, formidable, ¿no? Es motivante también, Es ¿no? Y motivante. dices, ah, caray, ya llevo la mitad, ¿no? Y Sí. de un libro. De hecho, me acuerdo que ya más grandecillo en la universidad, salía yo ahí a jugar al fútbol en la calle, ¿no? Yo tenía mis coleguitas ahí de la calle, y según yo iba a ser como ahora voy a compartirles lectura. Entonces, él me decía de la lectura, porque yo estaba leyendo como 18, 19 años, y saqué este libro y se lo di a uno de los chavos con los que jugamos fútbol. No, mira, léete este libro, y según ya iba a ser el antes y el después, ¿no? Lo iba a convertir del compa que juega fútbol, ya iba a ser un Un lector. lector empedernido. Le iba a pasar lo mismo que a mí cuando creo que leyó 3 páginas, se fue a la goma. Pero bueno, vamos a pasar un poquito a la historia rápido y un poco a lo que a mí me parece muy interesante de esta obra, que es el retrato de un momento de la Ciudad de México de transformación, que es, digamos, la época es la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, los años 50, y la historia es de Carlos, un pequeño niño que se enamora de Mariana, la mamá de su mejor amigo, y bueno, se enamora por llamarlo de una forma, no es un despertar de cosas que no conocía siendo un niño de entre 9, 10, 11 años, eh, y empieza a descubrir estas cosas y lo que refleja mucho José Emilio Pacheco aquí es como la moralidad en la que vivía este niño, muchas familias mexicanas de entonces, pero que si analizas un poco la historia y por donde van pasando, eh, son cosas que se mantienen de repente hasta ahorita, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que encuentro? Que pues el niño se tiene este despertar con pues una mujer que describen muy atractiva, joven, amable, cariñosa, ¿no? Que cuando uno lo lee dice, pues cualquiera se enamoraría de ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en su familia empieza a haber esta como crisis moral de cómo es que le esté pasando esta perversión a este niño, ¿no? Entonces, tiene que ser jurado por la ciencia, perdonado por la iglesia, la culpa no es del niño, es de todos los demás, de una mujer que eh, tiene como pues, dificultades con su pareja, que está la mamá de su amigo, pero internamente la familia está moralmente también como desquebrajada, ¿no? El papá tiene su casa chica, el hermano es casi abusador, violentador de la persona que trabaja con ellos, la hermana está también en su descubrir sexual, golpean al novio, o sea, es una serie de cosas que son más un reflejo de un prototipo de familia que tiene que verse bien hacia afuera, pero internamente están pues destruidos, ¿no? O hay muchas cosas cuestionables que ellos mismos, o que en este caso la mamá, que es como la que guía un poco este andar, es la que establece lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y las cosas que veo
lo que ahora que lo releí, quienes salen perdiendo, digamos, un poco, y que es algo que me parece que es muy actual y que puede ser muy cuestionable y muy traído a este momento, es las mujeres y los niños. En este contexto son quienes más van sufriendo, que más tienen desengaños. ¿Por qué? Porque los hombres de la historia siguen saliéndose con la suya, ¿no? La pareja de Mariana tiene, pues ahí, digamos que la usa y abusa un poco, el papá con su la chica, el hermano sin tener consecuencias, un montón de cosas que ahorita incluso, estamos hablando de los años 50, si pones esta historia, ahorita no sonaría extraño, o sea, no es algo que digas, uy, suena muy viejo, o que puedas decir, esto no pasa ahorita, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante cómo pues la sociedad mexicana sigue teniendo muchos recovecos de una moralidad pues ya un poco arcaica, ¿no? No digo que no hayamos avanzado, pero yo creo que este libro todavía refleja muchas cosas que están heredadas en la actualidad. Fíjate que voy a tratar de voltearla un poco, la situación sobre esta perspectiva que dices respecto a que las mujeres y los niños suelen ser, digamos, como víctimas de las circunstancias o la situacionalidad contextual y cultural. Creo que en efecto es algo que puede pasar, es algo que se vive en la actualidad, es algo que refleja José Emilio Pacheco en su obra, pero también estaba pensando en los, digamos, en las expresiones sociales, culturales, en la idealización de lo que significaba o significa ser un hombre, o lo que implicaba, no porque esto justifique una práctica patriarcal o violenta, agresiva, no se confunda con eso para nada mi perspectiva, pero sí desde el punto de vista donde el hombre que no tenía una gran cantidad de mujeres, de enriquecimiento, que no pagaba los gastos de su pareja, o que no estaba solventando económicamente para los hijos, etcétera, pues era disminuido, era vuelto algo minúsculo, ¿no? Era desvalorizado, Claro. o incluso a veces hasta femenizado, o sea, en el sentido de, pues, un hombre que se dedicara a las actividades domésticas y la esposa a la actividad, digamos, profesional de traerlo o ser la proveedora. En un momento, no hace mucho tiempo, quizá en la última década, eso generaba bastante de qué hablar del hombre. Bueno, Todavía, ¿no? Y los 2-3 TikTokers que son... Y eso es a lo que me refiero, o sea, porque quizá hace 70 años se escribió o está contextualizado el texto de José Emilio Pacheco, pero aún así pensemos como en cómo esto nos lleva a cuestionarnos, a reflexionar y repensar lo que significa una construcción de la masculinidad, o qué es una masculinidad y qué es una masculinidad sana. Creo que sí lo voy a dejar solo sobre la mesa, ¿no? Para que también ustedes, queridos escuchas, reflexionen o nos compartan qué es lo que piensan al respecto, ¿no? Sin que esto se vuelva una práctica convencional dicotómica, ¿no? De o es patriarcal o es feminista. Creo que la realidad es mucho más compleja que verla solamente en dos tonalidades. Implica hacer una reflexión pues más profunda y entender en qué sentido esto también lo ejecutamos en nuestro día a día, ya sea con nuestra familia, con nuestros padres, hijos, amigos, colegas, y cómo lo visualizamos en la propia realidad social. Sí. Sí, y pues bueno, la verdad es que este libro, digo, para ir como cerrando, nos deja mucho estos niveles de lectura, ¿no? O sea, puede uno darle una lectura muy, digamos, del entorno en el que se escribió o lo que lo estaba representando, contextualmente, de un momento histórico, de este tipo de siguientes lecturas o niveles que uno puede como traer a la discusión, a la mesa, y que lo hacen muy enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a
a concluir con nuestro episodio de las batallas en el desierto, para que nos vayan comentando qué les parece quienes lo han leído y quienes no lo han leído, pues que ojalá que les despierte el ímpetu y las ganas de aventárselo, ¿no? Así es. Pues ya dejamos aquí la discusión, reflexión el día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @loslibrospodcast. Nos encuentran así en Instagram y en Spotify nos encuentran como Los Libros que nos hacen. Síganos en las plataformas digitales, estaremos compartiendo nuevo material, preguntas. Instagram la utilizamos también para escucharlos, que nos compartan qué libros están leyendo, qué les van pareciendo cada uno de los episodios, qué reflexiones les dejan estos textos, ideas y cuestionamientos que compartimos el día de hoy. Así que sin más, no olviden seguirnos en Los Libros Podcast y Los Libros que nos hacen en Spotify.